Cuando pensamos en la Biblia, la mayoría de las personas visualizan ángeles radiantes, profetas sabios y un Dios omnipotente que lucha contra las fuerzas del mal. Pero en los márgenes de esos relatos sagrados, en las sombras de los versículos y en los libros que fueron arrancados del canon oficial, habita algo mucho más oscuro, extraño y perturbador: la demonología bíblica. No estamos hablando de demonios medievales con cuernos y tridentes Agnón. Estamos hablando de seres bíblicos que existen en un limbo entre ángeles y monstruos, muchos de ellos antiguos dioses disfrazados, príncipes del caos, o fragmentos perdidos de entidades celestiales que cayeron de la gracia y nunca fueron perdonadas. ¿Quién es realmente Satanás? ¿Es un ángel caído, un acusador celestial o una fusión siniestra de entidades del antiguo cercano oriente? ¿Qué son los Nephilim? ¿Quiénes son los vigilantes? ¿Y qué ocurrió en los días antes del diluvio, cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y engendraron criaturas híbridas con mujeres humanas? Este video no será un recorrido superficial por el mal en la Biblia, será un descenso ordenado y obsesivo al infierno conceptual de los textos bíblicos, canónicos y apócrifos, donde conocerás un alfabeto completo de demonios que han sido temidos, olvidados, reinterpretados y en algunos casos cuidadosamente ocultados por instituciones religiosas antes de Azazel. El demonio expulsado al desierto en los ritos hebreos, hasta Zamzumam, pueblos oscuros destruidos por orden divina. Cada letra que exploraremos está impregnada de misterio, herejía, mitología y terror sagrado. Verás cómo muchos de estos nombres tienen raíces en dioses antiguos como Bahamut, Moloch o Astaroth, que fueron transformados en demonios por los escritores hebreos, cuando sus cultos fueron considerados heréticos o peligrosos. Pero no nos limitaremos a lo que la Biblia dice directamente. También nos adentraremos en los textos apócrifos, esos libros prohibidos o eliminados por concilios y autoridades religiosas que consideraron su contenido demasiado problemático. Libros como Enoc, Jubileos y el Apocalipsis de Abraham contienen algunos de los relatos más extraños y profundamente inquietantes de toda la tradición judeocristiana. Son textos donde los ángeles no siempre son buenos, los demonios no siempre son malos, y Dios a veces actúa con una furia que hiela la sangre. Prepárate para conocer entidades como Mastema, el espíritu de la hostilidad, que parece ser un asistente oscuro de Dios en lugar de su enemigo, o Belial, quien representa el desgobierno absoluto y la corrupción sin sentido, o Penumiu, un ángel caído que enseñó a los humanos el arte de la mentira. Y eso es solo el comienzo. También hablaremos de la simbología que rodea a estos seres en sus nombres, sus funciones, sus maldiciones y sus metamorfosis a lo largo de los siglos. Verás cómo las fronteras entre demonología, angelología y teología se desdibujan, revelando un mapa mucho más complejo y siniestro de lo que las versiones oficiales jamás se atrevieron a mostrar. Este viaje no es una lección de catecismo, es una exploración profunda en el abismo teológico, una arqueología del mal bíblico, donde cada nombre olvidado es una llave a realidades que fueron silenciadas, escondidas o temidas por los propios constructores de la fe. Así que, si alguna vez te preguntaste quiénes eran realmente los demonios que aparecen en la Biblia, qué papel jugaban y por qué fueron eliminados o transformados, este video te mostrará todo eso y más, con un nivel de detalle obsesivo en el nacimiento del mal. En la Biblia, la demonología bíblica no nació en un vacío. Se gestó a lo largo de siglos, influenciada por culturas antiguas, guerras, exilios, conflictos religiosos y una necesidad profunda de definir el mal. Pero lo que hoy conocemos como demonios
en el marco bíblico, no siempre fueron vistos como tales. Muchos de ellos eran originalmente dioses, espíritus naturales o arquetipos de caos, y con el tiempo fueron absorbidos, reinterpretados o demonizados por los escritores del Antiguo Testamento en los primeros textos hebreos. El concepto del demonio, como lo entendemos hoy, ni siquiera existía. No había un diablo con cuernos y tridente. De hecho, la palabra Satán, en hebreo asatane, no es un nombre propio sino antíchelo, el adversario o el acusador. En el libro de Job, por ejemplo, Satán no actúa como un enemigo de Dios, sino como un fiscal divino, espíritu que pone a prueba a los humanos bajo la supervisión del mismo. Ya vean, esto nos muestra una realidad más compleja. En las primeras etapas del judaísmo, los demonios eran muchas veces siervos de Dios, no sus oponentes. Eran entidades que actuaban bajo su permiso, ejecutando su justicia o su ira. Fue mucho después, cuando el judaísmo fue influenciado por el pensamiento persa y luego helenístico, que las figuras del bien y del mal comenzaron a polarizarse durante el exilio babilónico, siglo VI antes de Cristo. Los judíos estuvieron en contacto con la religión zoroastriana, donde existía un claro dualismo entre el dios de la luz, Ahura Mazda, y el espíritu maligno, Arima, N. Esta estructura filosófica influyó profundamente en el pensamiento hebreo. Y poco a poco, las entidades caóticas, los ángeles rebeldes y los antiguos dioses enemigos de Israel fueron siendo redefinidos como demonios. Es aquí donde comienzan a tomar forma figuras como Azazel, un espíritu del desierto al que se enviaba un chivo expiatorio cargado con los pecados del pueblo. Aunque al principio era solo un símbolo ritual, más tarde fue descrito en el libro de Enoc como un líder de los ángeles caídos que enseñó a los humanos brujería, metalurgia y corrupción. Otra figura crucial es Belial, cuyo nombre significa sin valor o inútil. En los rollos del Mar Muerto, Belial no es solo un espíritu impuro, sino el líder del ejército de las tinieblas, el rival directo del Maestro de Justicia. En esos textos vemos el surgimiento de una cosmología más elaborada, donde el mal no es simplemente desobediencia, sino una estructura espiritual autónoma, una fuerza que tiene agenda, jerarquía y propósito. La demonología bíblica también se alimentó de las tradiciones cananeas, egipcias y mesopotámicas. Nombres como Moloch, que originalmente pertenecían a deidades regionales, fueron transformados en símbolos de maldad y herejía. En el caso de Moloch, fue representado como un dios que exigía sacrificios de niños, lo que lo convirtió en uno de los demonios más terribles del Antiguo Testamento filosófica o Menchi. Estos procesos de demonización también responden a una necesidad teológica. En un solo Dios no podía ser responsable del mal en el mundo, así que era necesario externalizar ese mal, darle forma, nombre y propósito. De ahí que los demonios bíblicos sean tan complejos. No son simples monstruos, sino ángeles deformados, dioses condenados y espíritus en rebeldía. Cada uno representa un aspecto del desorden, del castigo divino o de las pasiones humanas, llevadas al extremo. Y sin embargo, lo más inquietante de esta demonología es que no hay límites claros entre el bien y el mal. Muchos demonios bíblicos no actúan por pura maldad, sino como instrumentos de justicia, castigo o tentación autorizados por Dios. Esta ambigüedad hace que el mal bíblico no sea simplemente satánico, sino profundamente teológico, profundamente humano. El abecedario infernal, demonios bíblicos de la A la M. Para navegar la compleja demonología bíblica, necesitaremos orden. Por eso, en esta sección, te llevaré por un recorrido alfabético, comenzando con la letra A y terminando con la M. En cada entidad que mencionaremos,
está extraída de textos bíblicos canónicos, apócrifos o pseudepigráficos, y cada una encarna una dimensión única del mal, la corrupción, o el castigo divino. Azazel, uno de los demonios más misteriosos del Antiguo Testamento. En Levítico 16, Azazel aparece como el destino final del chivo expiatorio, una figura simbólica a la que se le cargaban los pecados del pueblo de Israel, antes de ser arrojado al desierto. Pero, en el libro de Enoc, Azazel es algo más, un ángel caído que enseñó a los humanos la guerra, la forja de armas, la cosmética y la hechicería. Fue encadenado por los ángeles del cielo y arrojado al abismo hasta el día del juicio. Azazel representa el conocimiento corrompido a lo que era divino, vuelto destructivo. Belial, su nombre aparece en Deuteronomio, Jueces y en los rollos del Mar Muerto. No es un demonio específico, sino más bien un principio, la inutilidad, el desgobierno, el caos espiritual. En textos posteriores, Belial es líder de los espíritus malignos y opositor directo al Hijo de la Luz. Es descrito como el maestro de la impureza, el que arrastra a los hombres hacia el egoísmo, la violencia y la corrupción total. En el testamento de los 12 patriarcas, Belial seduce con poder y destrucción. Es, en esencia, el demonio del mundo moderno. Vemos en la Biblia. Kimash es el dios nacional de los moabitas, pero como tantos otros dioses paganos, fue demonizado por los autores hebreos. Se lo asocia con el sacrificio de niños y la guerra. Según 1 Reyes 11, el rey Salomón construyó un altar para Kimash por influencia de una esposa extranjera, acto que provocó la ira divina. Kimash es un ejemplo claro de cómo la demonología bíblica convierte a los dioses rivales en entidades infernales. Duda, él no es un demonio, sino un lugar, pero uno muy relevante. En Enoc 10:4, Duda, él es el infierno provisional donde fue encadenado Azazel. Es un desierto de piedras afiladas, una prisión cósmica creada por Dios para contener a los ángeles caídos. Duda, él representa la arquitectura celestial del castigo, un concepto profundamente teológico. Incluso los demonios tienen sus cárceles. Enlil, reinterpretado como demonio, aunque no aparece directamente en la Biblia. Enlil, dios del viento, en la mitología sumeria, es considerado por algunos estudiosos como una figura que influenció relatos hebreos sobre entidades. Enlil fue responsable del diluvio en los textos sumerios, paralelo a Yahvé en el Génesis, pero reinterpretado como símbolo de furia divina a través de la lente demonológica. Enlil es un precursor del dios que castiga sin remordimiento. Fanes, seonexión gnóstica. En ciertos textos gnósticos influidos por corrientes helenísticas, Fanes, una figura de luz primordial, tiene un lado oscuro, el aspecto que se transforma en el demiurgo. Aunque no es estrictamente bíblico, su presencia en corrientes místicas que interpretan la Biblia lo conecta con el origen de entidades falsas que fingen ser divinas, pero en realidad esclavizan al alma. Gadriel en el libro de Enoc. Gadriel es uno de los ángeles caídos que descendió con Azazel. Se dice que enseñó a los humanos el arte de la guerra y de las heridas mortales. Algunos lo relacionan con la serpiente del Edén, lo cual lo convertiría en el primer tentador. Gadriel simboliza la traición interior, el ángel que parece protector, pero abre la puerta al colapso. Ananel, también Ananel, otro ángel caído según Enoc, cuyo nombre significa gracia de Dios. Su caída, como la de muchos otros, no fue por odio, sino por deseo el mundo humano, y por eso fue condenado. Hanan representa la ambigüedad de la rebelión. ¿Es maldad o solo anhelo de libertad? Un tema común en la demonología apócrifa y Iblisá, aunque más prominente en el Corán. Iblis se conecta con el Satán bíblico en su función. Es el ángel que se niega a inclinarse ante Adán,
y por eso es maldito. Iblis representa la arrogancia espiritual, el rechazo del orden divino por convicción propia. Su figura marca el puente entre la demonología bíblica y la islámica Jequan o Jequan en Enoch. Jequan es uno de los principales líderes de los vigilantes, los ángeles caídos que copularon con mujeres humanas y crearon a los Nefelim. Su historia es vital para entender la corrupción de la humanidad prediluviana. Jequan simboliza el punto de ruptura entre cielo y tierra, entre lo divino y lo prohibido. Kokabel o Kaukabel, el que conoce las estrellas Ankokabel, enseñó astrología a los humanos y por ello fue condenado. Su caída representa el acceso al conocimiento celestial fuera del permiso divino. Su historia es paralela a la de Prometeo y refleja la tensión entre saber y obedecer. Lilazuna, de las figuras más fascinantes de la tradición extrabíblica. Según la mitología judía, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo barro. Rechazó someterse y fue desterrada. Desde entonces fue transformada en un demonio nocturno que devora niños y seduce hombres, aunque no aparece en la Biblia hebrea. Isaías 3, las 4 y 14, menciona a una figura llamada Lelitu, traducida en algunas versiones como lechuza. Lilith es el arquetipo de la mujer rebelde, convertida en monstruo, en Mastemona figura sombría que aparece en el libro de los Jubileos. Mastema no es Satán, pero actúa como un fiscal, un tentador y un ejecutor del castigo divino. Es el espíritu de la hostilidad a quien Dios permite actuar para poner a prueba a los justos. Su presencia refuerza la idea de que muchos demonios bíblicos no son enemigos de Dios, sino sus instrumentos oscuros. En demonios bíblicos de la N a la Z, ángeles caídos, espíritus del caos y dioses olvidados habiendo atravesado el oscuro terreno. De Azazel hasta Mastema, entramos ahora en la segunda mitad del abecedario infernal. Estos nombres, ocultos entre líneas de escrituras y textos apócrifos, forman un mapa de corrupción celestial, condena y rebelión. Algunos son apenas mencionados, otros han sido deliberadamente borrados de los registros sagrados. Todos, sin excepción, reflejan los rincones más oscuros del alma bíblica. N-N Epilim. Los Nefelim son posiblemente las criaturas más inquietantes del Antiguo Testamento. Mencionados en Génesis 6, 4, se describe que eran los gigantes, nacidos de la unión entre los hijos de Dios, ángeles y las hijas de los hombres. El texto dice que fueron los héroes de la antigüedad, pero su existencia marcó la corrupción del mundo, razón por la cual Dios envió el diluvio. En el libro de Enoch se detalla cómo estos gigantes no solo eran enormes, sedientos de sangre, destructores, y enseñaron artes prohibidas a la humanidad. Representan la hibridación demoníaca y el temor al cruce entre lo divino y lo profano. Ornias del Testamento de Salomón, un texto esotérico donde el rey Salomón captura y entrevista a demonios. Ornias es un demonio que chupa la energía de los jóvenes, cambia de forma y trabaja de noche. A pesar de su naturaleza demoníaca, también colabora con Salomón cuando es dominado con un anillo sagrado. Esta dualidad es importante. Hay muchos demonios bíblicos. No son completamente enemigos, sino herramientas a ser controladas. Penemue, otro ángel caído del libro de Enoch. Penomiu enseñó el arte de la escritura, la lectura y la mentira. Su nombre significa el que desvía. Representa un tipo de corrupción más sutil, a la falsificación del conocimiento y la seducción intelectual. En un mundo donde la palabra escrita era sagrada, Penomiu representa la distorsión de la verdad. Catebmen es conocido, pero mencionado en Deuteronomio 32 en 24, y en la tradición rabínica. Ketibi es un demonio de peste y destrucción repentina, que actúa al mediodía,
Cuando el calor es mortal, es un espíritu que no se ve, pero devasta. Es la amenaza invisible, como una maldición espiritual que se esconde en el aire. Los textos lo vinculan con enfermedades súbitas, ansiedad y muerte sin explicación. Raab es una figura ambigua. En algunos textos bíblicos, Isaías 51, 9, Salmos 8, 9 y 10, se menciona como un monstruo marino derrotado por Dios, una especie. En el folclore judío posterior, Rahab se convierte en un ángel demoníaco del caos acuático, asociado con el orgullo y la rebelión. Su destrucción representa la victoria divina sobre el caos primordial, pero también sugiere que estas fuerzas siguen vivas en los márgenes de la creación. Samalón, nombre esencial en la demonología hebrea. Samil es el ángel de la muerte, el acusador, el veneno de Dios en la Cábala. Se le considera el consorte de Lilith y una de las entidades más poderosas del lado oscuro. Es el ejecutor de las sentencias divinas, lo que lo sitúa en una posición intermedia, ni completamente demonio, ni del todo ángel. Samael es la espada de la ira divina. Tamiel, otro vigilante del libro de Enoc. Tamiel enseñó astrología, magia lunar y la manipulación de las emociones humanas. Su saber era profundo, pero peligrosamente seductor. Tamiel representa el conocimiento esotérico que desvía del camino espiritual, y su caída refleja la consecuencia de usar el conocimiento sagrado con fines egoístas o corruptos. Yusa o As. Ayusa es uno de los dos ángeles junto con Asael, que, según la tradición rabínica, se rebelaron al ver la creación del ser humano. Consideraban que los humanos eran indignos, y por eso fueron arrojados del cielo. Su castigo fue aún más trágico. Se enamoraron de mujeres humanas y perdieron toda su gloria. Usa representa el conflicto entre justicia divina y deseo carnal. Berriné de los grimorios demonológicos tardíos, especialmente el Emegeton. Varrini es un demonio asociado con la impaciencia y la agitación, incitando a las personas a actuar sin reflexión. Aunque no es parte del canon bíblico, representa una influencia espiritual activa en el temperamento humano, que complementa las entidades más arquetípicas del Antiguo Testamento. Wormwood Ajenjo. En Apocalipsis, las 8:10-11, una estrella cae del cielo y contamina las aguas, matando a muchos. Esa estrella se llama Ajenjo Wormwood, aunque no se le nombra como demonio. Su representación como cuerpo celeste destructor lo vincula con entidades apocalípticas. Muchos lo consideran una personificación demoníaca del juicio final, similar a una plaga cósmica. Simbolismo cruzado. No hay demonios bíblicos con nombres que comiencen con X, pero es útil destacar que la cruz invertida, aunque asociada a Pedro, fue adoptada en la demonología moderna como símbolo de rechazo a lo divino. La letra X en textos cabalísticos representa una bifurcación del alma, o el cruce de caminos, común en pactos y evocaciones. Con mencionado anteriormente. Yeken aparece en Enoc como uno de los líderes de los 200 ángeles caídos. Su función principal fue persuadir a los demás ángeles de copular con humanas. Es la voz de la corrupción razonada, del argumento peligroso. En demonología moderna, su figura representa el carisma que lleva a la destrucción. Zamzumimuna, de gigantes mencionada en Deuteronomio las 2:20, se dice que fueron destruidos por Dios por su maldad. Algunos estudiosos creen que los Zamzumam eran remanentes de los Nefelam, y por eso fueron erradicados. En tradiciones apócrifas se les considera una raza corrupta, híbrida, condenada al exterminio por heredar sangre impura. Alfabeto demoníaco no es solo una lista de nombres oscuros, es una cartografía del mal, un registro de cómo la Biblia menos y sus márgenes prohibidos entendía el caos, la rebelión,
La tentación, YLG. ¿Cómo entender y protegerte del simbolismo demoníaco en el mundo actual después de sumergirnos en el oscuro universo de la demonología bíblica? Es natural preguntarse, ¿qué relevancia tienen estos seres en la vida moderna? ¿Son solo mitos arcaicos de pueblos antiguos? ¿O es posible que esos nombres, símbolos y fuerzas sigan operando, aunque bajo nuevas máscaras, en nuestra realidad cotidiana? La respuesta más inquietante es sí. Siguen aquí, pero no necesariamente como entidades visibles, sino como estructuras simbólicas, patrones de pensamiento, sistemas de energía y arquetipos inconscientes que aún influyen en nuestras decisiones, emociones y cultura. Identificar arquetipos demoníacos en el mundo interior. Muchos de los demonios bíblicos que exploramos, Azazel, Lilith, Mastima, Samiel, no necesitan manifestarse físicamente para causar caos. Son arquetipos psicológicos, fuerzas simbólicas que habitan el inconsciente colectivo. Representan el deseo de conocimiento sin sabiduría. Azazel, la arrogancia espiritual o intelectual. Samiel, Penemue, el rechazo a la luz por obsesión con el ego o el placer belial. Lilith, la tentación disfrazada de liberación. Gadriel, reconocer cuando estás actuando desde uno de estos patrones es el primer paso para liberarte de su influencia. El lenguaje demonológico puede ser usado como mapa interior para comprender emociones complejas, como la autodestrucción, la envidia, la adicción al poder o la mentira. Ejercicio práctico durante una semana. Anota momentos en los que sientas impulsos destructivos, manipuladores o de soberbia. Nómbralos con arquetipos demoníacos si lo deseas. Esto no es superstición, es autoanálisis profundo. 2. Proteger tu campo energético del caos simbólico. Vivimos en una era saturada de imágenes, símbolos y narrativas que repiten estructuras demonológicas sin que seamos conscientes de ello. Películas, música, redes sociales y sistemas de poder replican muchas veces la lógica del control, la desinformación o el ego sin alma. Protegerte no significa aislarte, sino desarrollar discernimiento simbólico. Al igual que los profetas y sabios del pasado, debes aprender a leer los signos detrás del velo. Herramientas útiles. La meditación diaria con enfoque en la respiración y el silencio. Uso de símbolos protectores. Seomo, el tetragramatón, sellos solares, o el Salmo 91. Estudio simbólico de textos como Enoc, Salmos, Jubileos, Apocalipsis y literatura gnóstica. Abstinencia consciente de contenido que refuerce los arquetipos destructivos. Aunque sea entretenido transforma. El conocimiento en poder interior. Al objetivo de conocer la demonología no es temerle a los demonios, sino integrar el conocimiento del mal como una herramienta de conciencia. En muchas tradiciones esotéricas, el demonio no es una criatura externa, sino la parte de ti que aún no ha sido iluminada. Los antiguos no luchaban contra demonios porque fueran irreales, sino porque sabían que la verdadera batalla era espiritual e interior. Ritual simbólico recomendado. Toma una vela blanca y una vela negra, enciéndelas a la vez y observa sus llamas. Luego, escríbete una carta donde te reconozcas como portador de sombra y luz. Nombra a tus demonios personales y tus ángeles internos. Después, quema la carta con seguridad y agradece en silencio. 4. Reactivar tu mapa sagrado. Por último, recuerda a la demonología bíblica. Es también una cartografía oculta del alma. Cada entidad caída representa una parte de la creación fragmentada, un aspecto de lo divino que fue exiliado, deformado o malinterpretado. Estudiarlos, comprenderlos, invocarlos simbólicamente, sin rendirte a ellos,
puede ayudarte a reintegrar partes olvidadas de tu propia conciencia. La meta no es purificarse como si el mal fuera algo que hay que extirpar, sino recuperar. La soberanía espiritual que alguna vez fue nuestra antes de la caída, lo que la mayoría de las personas conoce como demonios, es apenas una sombra difusa, proyectada por siglos de reinterpretaciones, censura teológica y terror simbólico. Pero ahora que has atravesado este abecedario infernal desde Azezol hasta Zamzumam, quizás ya lo intuyas, a la demonología bíblica no trata simplemente de monstruos o seres malvados, sino de verdades incómodas sobre la condición humana, sobre el poder y sobre lo divino deformado. A los demonios bíblicos no son caricaturas, son símbolos vivos de la caída, del conocimiento prohibido, del deseo sin control y del castigo inevitable. Algunos fueron antiguos dioses, rebajados a enemigos por intereses políticos y religiosos. Otros fueron ángeles caídos que simplemente amaron demasiado a la humanidad y pagaron el precio eterno por ello. Todos ellos representan partes de un rompecabezas teológico que jamás se completó y que quizás no debía completarse, pero tú ya viste las piezas. Has aprendido que en la Biblia, y más aún en los textos apócrifos y prohibidos, el mal no es siempre absoluto, ni el bien es tan puro como nos dijeron. Hay ángeles que matan por orden divina y demonios que actúan con lógica espiritual. La línea entre la luz y la oscuridad no está afuera, está adentro, y esa es la revelación más importante en la demonología. Cuando se estudia con profundidad, Tija Disir, catálogo de horrores, y se convierte en un espejo del alma. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué parte de mí encarna a Biliel, a Samiel, a Penemue? ¿Qué pensamientos, deseos o actos siguen operando desde la sombra y que estoy dispuesto a hacer con ese conocimiento? Porque ese es el verdadero poder. Conocer para no temer, y no temer para no caer. Así que si este viaje ha resonado contigo, si alguna parte de ti sintió que algo antiguo se removía mientras escuchabas estos nombres olvidados, entonces tu despertar ha comenzado. No huyas del abismo, obsérvalo con lucidez, porque solo quien conoce el infierno puede salir de él con los ojos abiertos. Gracias por acompañarme en este descenso ordenado al lado oscuro de las Escrituras, y recuerda, en el conocimiento es poder, pero el poder sin conciencia solo engendra más demonios. Nos vemos en el próximo video.